Dios les bendiga, amada iglesia Casa de Oración Sinaí, hermanos que nos acompañan desde sus hogares, pueden ocupar sus lugares. Es para mí, hermanos, un privilegio estar en este lugar, compartir la palabra del Señor. Y vamos a hablar, hermanos, un tema relacionado con las fechas, relacionado con lo que estamos celebrando. Si bien no exactamente en estas fechas de Navidad nació el Señor Jesucristo, lo importante es que un día nació en la tierra para venir a dar salvación al mundo, pero lo más importante, hermanos, es que el Señor Jesús nazca en tu corazón. Amén. Ahí donde está en sus hogares, vamos a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 9, al revés. Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Sí? Le doy lectura, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos, y vamos a solamente quise retomar este pasaje, hermanos, hablando acerca del nacimiento de Jesús. No voy a hacer referencia a los distintos nombres que está mencionando aquí el profeta Isaías, porque eso ya lo vimos hace un año. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlos, váyase ahí a YouTube, a Casa de Oración Sinaí, dele clic en las notificaciones y váyase ahí en todo el historial. Ahí va a aparecer las prédicas del año pasado referente a los distintos nombres que maneja el profeta Isaías: de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a entrar, hermanos, a un detalle distinto. El título que tengo para el día de hoy es Las reacciones ante el nacimiento de Jesús. Las reacciones ante el nacimiento de Jesús. El profeta Isaías, hermanos, vivió y ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, aproximadamente 750 años antes de Jesucristo. Se le llamó el profeta evangelista por las innumerables veces que profetizó acerca de la venida, del carácter, el ministerio y la predicación, los sufrimientos y la muerte del Mesías, así como la extensión y la continuación de su reinado. En los versículos del capítulo 9, Isaías anuncia el nacimiento del Mesías como algo que ya había sucedido. El Hijo ha nacido, dice otra versión. El Hijo ha nacido. Este Hijo nació para provecho de nosotros los hombres, nosotros los pecadores, de todos los creyentes desde el inicio y hasta el fin del mundo. A este Hijo se le llama admirable porque Él es Dios y hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y los santos glorificados. Es admirable en su entrega y su servicio. Dejó su gloria para venir a este mundo. Sirvió sin prejuicios, sin títulos y sin cobrar. Esta es una de las profecías más asombrosas jamás dadas. Sin duda es la referencia al nacimiento prometido. Por tanto, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel es el nombre terrenal elegido por Dios para su hijo y retrata el carácter del niño, que significa Dios con nosotros o Dios está entre nosotros. Ahora Isaías describe los nombres divinos que solo pueden ser de Dios: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se presenta a la persona del Mesías como el de un hombre porque él era descendiente de David, pero también era Dios mismo. Porque un niño nos es nacido. El propósito de la venida de Cristo fue para nosotros en beneficio de todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Le comentaba hace unos momentos, es importante
para nosotros reflexionar, es importante para nosotros tomar conocimiento, tomar unos momentos de meditación y ver y meditar en el nacimiento de Jesucristo. Es de suma importancia, ha sido históricamente, hermanos, tanto que marca las eras antes de Cristo y después de Cristo. Pero lo más importante, hermanos, es que nazca en nuestros corazones, es que Él viva en nuestras vidas. Isaías vio la oscuridad y la tristeza de la nación y vio también que el Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Hijo nos es dado. Desde la eternidad, hermanos, Dios planeó en dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Él existió eternamente como Hijo. El Mesías es muchas veces representado como habiendo sido dado o enviado, o como el regalo de Dios, como se señala en Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermano, ¿sí? Juan capítulo 3, verso 16, todos nos lo sabemos de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si miramos el contexto, hermanos, si analizáramos el contexto del capítulo 9 del profeta Isaías, en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué andaban en tinieblas? Una gran pregunta podríamos hacerla. Andaban en tinieblas porque ellos habían sido invadidos por los asirios en el año 732 a.C. Las tribus del norte, recordemos que el pueblo de Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Las tribus del norte habían sufrido una invasión, su territorio había sido devastado. Tristeza y dolor llenaba sus corazones. ¿Por qué sufrieron tal invasión? Lo sufrieron por una sola razón, hermanos: por la infidelidad a Dios. El pueblo anhelaba ser sanado, pero la sanidad que buscaban era solo sanidad física. Para tener casas, no tener enfermedades, tener trabajo, tener dinero. Pero Dios les dice: una luz resplandeció sobre ellos. La luz resplandeció porque Dios les enviaría la sanidad que ellos realmente necesitaban. Esa sanidad se encontraría únicamente en la persona y en la obra del Mesías. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando, hermanos? ¿O qué es lo que las personas buscan? No sé si con estas palabras que le acabo de referir, ¿qué es lo que buscaba el pueblo de Israel imagínense, 732 años antes de Cristo? Dice que el pueblo de Israel buscaba ser sanado, pero buscaban una sanidad física para tener casas, para no tener enfermedades, para tener trabajo, para tener dinero. ¿Se asemejará esa situación de 732 años antes de Cristo a nuestra era? ¿No será lo que actualmente la gente está buscando? ¿No será incluso lo que nosotros mismos a veces estamos buscando? Pero dice el profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que goces, hermano, porque la luz ha resplandecido sobre nuestras vidas. Isaías estaba hablando del Mesías, el cual es Jesús. Los podemos ver por el hecho de que Mateo cita este pasaje y nos dice que haya su cumplimiento en la venida de Jesús y su ministerio en Galilea. Dice Mateo 4 del 12 al 16: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Jesucristo, él les estaba diciendo que él se había ido que él había vuelto a Galilea. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Cuando dijo, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí, hermanos, en medio de ellos. ¿Sí? Nosotros, hermano, nuestras vidas no tienen por qué estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque luz resplandeció sobre nosotros. Amén. La luz que el mundo necesita es la luz que solo se halla en Cristo Jesús. Solo Él disipa las tinieblas cualesquiera que sean. Y esta luz se centra en la hermosura de la persona y obra del Mesías. No hay más, hermano. Estás pasando por algún momento de dificultad, estás pasando por algún momento de soledad, por algún momento de tristeza. Hermano, ten presente esto, que la luz ha resplandecido sobre nosotros. Veamos, hermano, esto fue únicamente a manera de introducción, a manera de hacer un poco de contexto acerca de por qué es que el profeta Isaías estaba escribiendo esto. Ahora vamos a ver las reacciones que tuvieron los diferentes tipos de auditorio que tuvo conocimiento del nacimiento de Jesús. Vamos a ver cuáles fueron sus reacciones y vamos a ir, hermanos, nosotros identificándonos en cada uno de ellos. Vamos a estudiar los acontecimientos, hermanos, no en orden cronológico. Esto quiero que le quede claro. No los vamos a estudiar en orden cronológico, sino en orden de importancia para una mejor aplicación. El primero que vamos a estudiar es el caso de Herodes. Herodes, hermano, la reacción que él tuvo ante el nacimiento de Jesús fue una curiosidad y fueron celos. Dice Mateo capítulo 2, versos del 1 al 8. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los eventos, hermanos, del capítulo 2 probablemente ocurrieron meses después del nacimiento de Jesús, por las siguientes razones. 1, José y María estaban viviendo en una casa, lo dice el capítulo 2, verso 11. Se habla de Jesús como un niño y no como un bebé o como un infante. Herodes asesinó a todos los niños menores de 2 años, capítulo 2, verso 16. Y una situación más, dice aquí, hay un comentario bíblico que dice que habría sido extraño que José y María ofrecieran el sacrificio de los pobres, que ofrecieran un par de tórtolas y 2 palominos si los magos acababan de entregar muy apreciados regalos a Jesús. Lucas capítulo 2. A ver. Lucas, para ver esta circunstancia, hermanos, vamos a Lucas capítulo 2, versos del 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrita en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso es lo que dice que presentaron José y María. Vamos a Levítico, ahí es donde está la regla, hermanos, para las leyes de la purificación. Levítico capítulo 12, verso del 1 al 3 y después me salto del 6 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Verso 6. Cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz a hijo o hija. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Aquí, hermanos, hablando de esta situación de que los eventos narrados en el capítulo 2 de Mateo, que probablemente ocurrieron meses después del nacimiento de Jesús, esto contrapone al cuadro común de Navidad, ¿no? En el cuadro común de Navidad que todos conocemos, ¿aparece quién? Aparecen José, María, aparece los pastores, aparece el bebé Jesús, aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? No aparecieron ellos en ese momento, ellos aparecen posteriormente. Vamos a entrar a analizar, hermanos, la actitud que tuvo Herodes. Herodes el Grande, hermanos, era un gobernador astuto y profuso constructor. Tuvo un reinado marcado por la crueldad y el derramamiento de sangre. El rey de los judíos que ha nacido. Estas palabras, hermanos, provocaron terror y furia en el corazón de Herodes. Imagínense, hermano, es que no puedo decirle con quién comparar a Herodes el Grande, ¿no? Pero imagínese, bueno, le iba a decir al político, no, al hombre que usted considere más sabio para gobernar un país, ¿no? Que se presente y que le diga: hemos venido, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido desde lejos porque hemos visto su estrella, ¿dónde está? Y entonces, hermanos, estas palabras provocaron un terror, provocaron furia en el corazón de Herodes. Los principales sacerdotes, hermano, ahí en Mateo capítulo 2 dice, esta primera mención del concilio de los judíos, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, revela que los líderes judíos fueron alertados tempranamente de la venida del Mesías. La reacción de Herodes ante el nacimiento de Jesús fue de curiosidad mezclada con celos, lo cual queda evidenciado en Mateo capítulo 2 versos 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Imagínense qué reacción del profeta, qué reacción del rey Herodes, que se sintió amenazado por un recién nacido. Se sintió amenazado por el Señor Jesús cuando dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Esa es una de las primeras reacciones que tuvieron las personas que tuvieron conocimiento del nacimiento de Jesús. Yo espero que ninguno de ustedes tenga celos, ¿no? O que diga, o que sienta terror cuando lleguen a su casa y le digan: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Porque sí hablamos de Jesús en nuestras casas, ¿no? Queremos pensar que sí. Yo no sé. Tenemos un conocido que es el que de pronto nos arregla el carro, se llama Jesús,
Y entonces cuando de pronto yo no estoy, le digo a Jesús, oye, puedes ir a checar mi carro, está ahí en la casa y todo. Y ya me habla y me dice, ya estoy afuera, y le escribo a mi esposa, le hablo a Lady y le digo, ya llegó el Señor Jesús. Le digo, ya llegó el Señor Jesús, ábrele, está a la puerta. Él está a la puerta y llama. El Señor Jesús que va a arreglar el carro. Pero hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesús, Él también está a la puerta y nos llama. Él también está atento, hermanos, a lo que nosotros estamos necesitando. Esa fue la primer reacción de Herodes, de celos, pero también de solamente curiosidad. Es decir, ¿quién es? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es el Rey de los judíos? ¿Quién es el que osa usurpar mi lugar? Vamos a analizar los magos del Oriente. Los magos del Oriente, hermanos, ellos fue una simple observación. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, lo que leíamos hace unos momentos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En el Nuevo Testamento, hermanos, magos se refiere tanto a los que tienen sabiduría, se refiere un tanto a los hechiceros, pero también se refiere a los que tienen sabiduría especial, como en el caso de Hechos, capítulo 8, verso 9, está hablando de los hechiceros. Pero en este caso, hermanos, está hablando de los magos que estudiaban los astros, que eran estudiosos de la astrología. Ellos estudiaban los astros. Dice, los magos de Mateo 2 serían naturales de algún país, como Persia, Arabia o Babilonia. Se dice que de esos lugares eran, donde habían vivido judíos desde muchos años antes. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Hubo ahí, hermanos, gente que empezó, si bien los medos, los persas, las personas del oriente habían invadido a Jerusalén, a Samaria, se los llevaron cautivos y los llevaron a habitar allá con ellos. Entonces probablemente también los judíos influenciaron las vidas de los hombres de Persia, los medo persas, y entonces ellos empezaron a estudiar las escrituras. Estos hombres quizá conocían las escrituras judías de los israelitas que habían sido desterrados a Babilonia y a Medo Persa. Posiblemente, hermanos, también se dicen los escritores que posiblemente también estaban familiarizados con los escritos de Daniel, hombre que vivió durante los reinados de Babilonia y los reinados Medo Persa. Dice el capítulo 9, versos 24 al 26 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí, hermanos, los babilonios eran gente estudiosa. Aquí, hermanos, en Daniel se le revela la profecía de las 70 semanas, hermano, que es un estudio muy detallado, muy, a veces incluso hasta difícil de comprender. Pero habla ahí, y entonces
al haber sido gente que influenciaba sobre los babilonios, sobre los persas, sobre los medo-persas, sobre los asirios, que fueron los que invadieron a Samaria, entonces ellos también pudieron tener contacto con las escrituras, comenzaron a ver los astros y entonces de pronto llegaron a ver la estrella de Belén, la estrella, y dijeron, algún acontecimiento ha de ser. También, hermanos, pudieron tener conocimiento de la profecía de la estrella de Jacob. Números 24 del 10 al 17 dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos les dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso yo diré. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer, y tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Verso 17: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Si analizamos, hermano, esta palabra que está reseñada en el capítulo 24 de Números, Balac habla con un falso profeta, con Balaam, y le estaba prácticamente pagando para que maldijera al pueblo de Israel. Pero al final, ahí le dijo Balaam: lo que hable Jehová, eso es lo que yo voy a decir. Yo no puedo maldecirlo, porque Balac le reclamó y le dijo: oye, yo te he dado todo esto para que maldigas al pueblo de Israel y ya lo has bendecido 3 veces. Al final el verso 17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. La estrella de Jacob, hermanos, algunos han tratado de determinar la fecha del nacimiento de Jesús recurriendo a los fenómenos astronómicos para que podrían explicar la estrella de Belén. Hace algunos días, si escuchó o vio, los que hayan tenido el privilegio de ver la conjunción de los planetas, ¿sí lo escuchó? ¿Sí lo vio en sus casas? Por la tele, por el Facebook, no sé. Pero dicen, hermano, que ese fenómeno apareció aproximadamente en el año 7 antes de Cristo, y que aparece una vez cada 794 años. Haya sido lo que haya sido, científicos digan lo que digan, hermano, el hecho es que apareció la estrella de Jacob, apareció la estrella de Belén, y apareció en el nacimiento de Jesús. Decir que la estrella, ¿qué actitud, hermanos? Estos hombres, fíjese, los magos del oriente, ellos, ¿cuánto tiempo habrán estudiado el cielo? ¿Cuánto tiempo se habrán dedicado a estudiar las señales que había en el cielo para decir: el tiempo ha llegado y queremos ver al rey de los judíos? ¿Se imagina? ¿Cuánto tiempo habrán pasado? ¿Cuántas generaciones habrán pasado para llegar a ese momento en que esos hombres, después de haber estudiado, después de haber analizado, después de haber observado todas las señales del cielo, llegaran al momento en que Jesús estaba en la tierra? ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermano? Nosotros somos de esos que nos metemos a escudriñar la palabra, que nos metemos a estudiar en la palabra, que nos metemos en oración y en búsqueda del Señor. ¿Será eso? ¿Será esa una de las actitudes que estamos teniendo ante el nacimiento de Jesús?
¿qué hubiéramos hecho, hermanos? Llevamos dos, la de Herodes y la de los magos, o la de los reyes magos. ¿Cuál le gusta más? Se lo dejo para que lo medite. Vamos a analizar una tercera, y esta es la de Ana y Simeón. Esta era una actitud de anhelo por la presencia del Salvador. Lucas capítulo 2, versos 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26 y 27. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, aquí dicen los comentaristas bíblicos que Simeón, no hay algún indicio que nos indique o que califique para tomar al niño Jesús en sus brazos y bendecirlo. Dicen que no era un líder religioso ni que ocupaba el cargo de alguna autoridad en especial. Simón significa Dios escucha. Simón es un ejemplo de cómo Dios honra a los que comprometen su vida en oración silenciosa y constante vigilancia. Simeón era un hombre de fe paciente. Aun cuando su espera por el Mesías pudo parecer interminable, es probable que tuviera muchas oportunidades para dudar y que muchos aspirantes a Mesías hicieran sonar falsas alarmas en la región. Es lo que dicen los comentaristas. Aquí, hermanos, lo que me impresiona del texto bíblico es lo que dice el verso 26. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y fíjese la oración que hace en el verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos. ¿Cómo ve? Simeón, hermano, un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo. Pero Simeón tenía algo, hermanos. Tenía una fe paciente, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, yo no sé si alguna vez usted haya escuchado a, ¿cómo les llaman? Los grandes hombres de Dios. No,
los grandes siervos, ¿va? Los grandes siervos de Dios, que agarran y dicen: el Señor me ha dicho que yo no voy a partir, que yo no voy a morirme hasta que Él venga. ¿Y qué cree? Pues que algunos pues ya se fueron y el Señor no ha venido. Ajá. Entonces ahí, ¿quién se equivocó? La pregunta sería: ¿quién dijo de más? ¿No? Pero aquí, hermanos, fíjese las palabras de Simeón. Él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínese usted, hermano, cómo es que él anhelaba ese momento de ver al Salvador del mundo. Que el Espíritu Santo le había revelado y le había dicho: tú no te vas a morir hasta que veas cumplida la promesa del Señor. Tú no vas a morir hasta que veas o hasta que tengas en brazos al Señor Jesús como un bebé. Y dice que movido por el Espíritu fue al templo. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener, hermanos. Ser movidos por el Espíritu Santo para ir a la casa de Dios. Ser movidos por el Espíritu Santo para estar en íntima comunión con el Señor. Ser movidos por el Espíritu Santo y tener esa relación a tal grado, hermanos, que digamos: Señor, yo no voy a cansarme, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de buscarte hasta que vea cumplidas tus promesas. Esa es la actitud que tuvo Simeón. Los comentaristas bíblicos, hermanos, nos dice: Simeón no era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, no era un líder religioso. Sin embargo, él tuvo la dicha, hermanos, él tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de una promesa. Cuando Dios nos promete algo, hermanos, no lo buscamos y decimos: Señor, ¿cuándo ha de llegar? Señor, ¿cuándo lo voy a ver? Señor, ¿en qué momento voy a ver el cumplimiento de tu palabra? Imagínese usted que el Espíritu Santo le dijera: tú no vas a morir hasta que el Señor venga. ¿Cómo lo buscaríamos? No lo o sería de los que se confiarían y dicen: ay, al fin que no me voy a morir hasta que el Señor venga. ¿No? Imagínense qué alto privilegio tenemos, hermano. Ahorita podemos gozar de la presencia del Señor en todo momento, en cualquier lugar. Podemos nosotros doblar nuestras rodillas, podemos sentir su presencia, podemos estar en búsqueda del Señor. No desperdiciemos el tiempo, hermanos. No desperdiciemos el tiempo. La actitud de Ana, hermanos, dice el verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer Ana, hermanos, imagínense, ya una mujer anciana. Tenía 84 años de viuda, imagínense. ¿Y para qué vivía? Para servir a Dios. ¿Para qué vivía? Para servir a Dios. Dice que no se apartaba del templo, que servía ahí con ayunos y oraciones, y entonces dice que ella se presentó en la misma hora que estaba Simeón, y entonces daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que iban pasando les decía: hey, ¿ya escuchaste? ¿Ya viste que ya nació el Salvador? Hey, y al que no le hacía caso, ella se seguía hablando y seguía predicando de Jesús.
¿Sí? Nosotros, hermano, predicamos de Jesús, hablamos de Él, o nos lo guardamos bien guardadito. ¿Ah? Se lo dejo, analícelo. Simeón agradeció a Dios y recordó el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y las palabras de Simeón, verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Simeón y Ana se dieron cuenta que estaban en presencia del Mesías. Desde temprana edad sus ojos no fueron cegados, pero eran personas que estaban sometidas a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Simeón pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios, y Ana predicaba a todos acerca de Jesús, a todos aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. La tierra también está esperando, hermanos, la redención de nuestro Señor Jesucristo. La tierra gime, dice su palabra. Y nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando como Ana? ¿Estamos hablándoles a todo el mundo y diciéndoles, hey, aquí está el Salvador, aquí está el Señor Jesús? ¿Qué pudieron pensar aquellos a quienes les predicaba Ana? Imagine, solo imagine, no tome la misma actitud de los judíos. Pero imagine por un momento que se presenta una Ana con usted y le dice, mira, ha nacido el Salvador. Y todos esperaban acá a un rey con una espada desenvainada y ojos como llama de fuego y todo como lo presenta al Señor Jesús en Apocalipsis. Y de pronto ven a un bebé que usa pañales y dicen, ¿ese es el Salvador? ¿Y qué les decía Ana? Sí, ese es por el que hemos estado rogando. Él es el que va a traer salvación a este pueblo. Él es el que va a traer salvación al mundo. Amén. Hermanos, no nos debe importar lo que las demás personas digan acerca de nosotros, lo que las demás personas digan. Nosotros debemos predicar en todo momento. Debemos hablar y debemos hablar acerca de Jesús. Vamos con la última, la cuarta y última que vamos a analizar: los pastores. Lucas capítulo 2, a partir del verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que después que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Imagínese usted nuevamente esta escena. Los pastores estaban en medio de la noche, estaban ahí cuidando a sus ovejitas, y de pronto, hermanos, se les aparecen ángeles en la tranquilidad de la noche y les dicen: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Imagínense, hermano, no sé cómo sonará la voz de un ángel. Potente, ¿no? ¿Habrá quienes se hayan espantado? Probablemente sí. Una voz potente que se presentó con ellos y les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús, hermano, su encarnación son buenas nuevas. La encarnación de Cristo Jesús son nuevas que son de gozo. No solamente es un gozo ligero, hermano. Le están diciendo los ángeles que eran de gran gozo, de gran alegría para todos los hombres. Era para todos. No solamente ellos estaban en tinieblas, pero se aparecieron los ángeles. Dice que la gloria de Dios los rodea, y entonces empiezan. Dice que después aparecen unas huestes celestiales y que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas nuevas de gran gozo, hermanos, contrastaban con la oscuridad en la cual se encontraban los pastores. No solo cuando se es pecador, sino aún a veces, hermanos, nosotros mismos estamos viviendo en tinieblas, y eso no es lo que quiere el Señor. ¿Qué decía el profeta Isaías? Luz resplandeció sobre ellos. Luz ha resplandecido sobre nosotros, hermano. Las palabras que utilizan los ángeles dice que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas tres palabras, Salvador, Cristo y Señor, son títulos que unidos sintetizan la obra redentora de Cristo. Este pasaje, hermanos, se denomina a Jesús del mismo modo que se llamó a Dios en Lucas 1:47, Salvador. La palabra Cristo, que significa ungido, se refiere a su posición real y mesiánica, mientras que Señor es el título de un regidor. Pedro en Hechos 2:30 al 36 define el significado de esta palabra. Dice Hechos: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les estaba predicando y les estaba diciendo: a ese Jesús al cual ustedes han crucificado, a él Dios lo ha nombrado como Señor y lo ha nombrado como Cristo. Lo ha dicho como él, que él es el Señor, que él es el Rey de Reyes, que él es el Señor de Señores. Amén. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Herodes tuvo celos de Jesús y quiso conocerlo. No sabía de su nacimiento, sino que fue informado por alguien más que había estudiado los cielos. Nosotros hemos escuchado del nacimiento de Jesús, hermano.
Nosotros hemos escuchado de su nacimiento, pero ¿la actitud que tenemos es la correcta? La actitud, hermanos, que nosotros tenemos o que tenemos cuando escuchamos el nacimiento o hablar del nacimiento o predicar del nacimiento de Jesús, ¿es la actitud correcta? Los magos del oriente, hermanos, estudiaron las señales en el cielo y pudieron ver a Jesús, lo contemplaron, lo adoraron, le ofrecieron presentes. Pero después, ¿qué sucedió con ellos? ¿Se retiraron? Y ya no se sabe más. ¿Qué sucedió con los magos que vinieron a ver a Jesús? ¿Qué sucede con nosotros después de venir a Cristo? Nuestra vida, hermanos, ya no tiene por qué ser igual. Nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida tiene que ser renovada. Simeón dijo a José y a María que Cristo, fíjese las palabras que Simeón les dijo, que Cristo había sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Para qué? Aquí, hermanos, le pregunto, ¿para qué ha llegado Cristo a nuestras vidas? ¿O para qué ha llegado Cristo a tu vida? ¿Ha llegado para caída o ha llegado para levantamiento? Simeón, eso fue lo que dijo, que Cristo había llegado para caída y para levantamiento de muchos. Dice su palabra, es mejor caer sobre la roca que la roca caiga sobre nosotros. Amén. Así que esas mismas palabras que Simeón les dijo a José y a María siguen siendo aplicables para nosotros, hermano. Que Cristo había venido para caída, pero también para levantamiento de muchos. ¿Cuál de los dos somos nosotros, hermano? ¿Estamos cayendo o estamos siendo levantados por el Señor? Si es para levantamiento, es para gloria de Dios. Dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Simeón pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios de ver al Mesías. ¿Nosotros tenemos la misma esperanza de verlo algún día? ¿Sí? Yo espero que usted haya dicho que sí en su casa. ¿Sí tiene la esperanza de ver algún día al Señor Jesús? Amén. Claro que sí, cuando Dios lo determine, en el tiempo que Él lo determine, hermanos. Ana comenzó a hablar a todos del niño Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Los pastores creyeron en el anuncio de los ángeles. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban cuidando sus ovejas. ¿Y qué cree usted que hayan hecho los pastores con las ovejas? ¿Qué se imagina que hayan hecho los pastores? Yo quiero pensar que los pastores se llevaron a las ovejitas allá hasta donde estaba Jesús, en el pesebre, acostado. Los pastores llevaron a las ovejas a los pies de Jesús. Como ovejas, hermanos, como ovejas, estamos dejándonos guiar por los pastores, que ellos son los que recibieron el anuncio de Jesús, el anuncio del nacimiento del Salvador. Ellos son los que reciben el anuncio directamente de parte de Dios. Y es necesario, hermanos, que nosotros como ovejas nos dejemos guiar y ser llevados a los pies de Cristo. Amén. Hay una parte que a mí me gusta mucho, pero me llega mucho el cómo escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 11 les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué palabras de Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto? Les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Pero ¿por qué les estaba escribiendo Pablo eso? Les estaba diciendo: yo tengo celo por ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentarlos como una virgen pura delante de Cristo Jesús. ¡Qué responsabilidad, hermano, para los pastores! Por eso, hermanos, dejémonos guiar. Dejémonos llevar a los pies de Cristo. Qué fácil, hermano, como ovejas es de pronto no estar de acuerdo. O no voy a decir no estar de acuerdo. ¿Cómo dicen? No comparto. No comparto, hermano. ¿Qué crees? Pues que si no lo compartes, Dios te va a hacer que lo compartas. Pablo, ahí, hermanos, no sé, eso siempre me ha tocado mucho. La forma en que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y Pablo les está diciendo prácticamente: si tú piensas que estoy loco, está bien, piensa lo que quieras, pero tolérame porque yo tengo una gran responsabilidad con Cristo, con ustedes como iglesia. Amén. Así que, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros como ovejas? Yo quiero pensar, hermanos, que los pastores que estaban cuidando los rebaños de sus ovejas, ellos fueron y fueron a los pies de Cristo, fueron a los pies de Jesús, pero se llevaron, y obviamente no iban a perder sus ovejas, ¿no? Obviamente no iban a perder sus ovejas. Es lo mismo, hermanos. Fueron llevadas todas esas ovejas a los pies de Cristo. Es lo mismo. Dejémonos guiar, hermanos. Ellos son los que reciben la instrucción directa de Dios. Dejémonos llevar a los pies de Cristo. ¿Qué actitud tenemos, hermano, nosotros ante el nacimiento de Cristo Jesús? Póngase de pie ahí en su hogar donde está. Vamos a orar. Hemos visto 4 personajes, hermano. Hemos analizado 4 personajes, 4 distintas actitudes. ¿Con cuál te caracterizas más? ¿Con cuál te identificas más? ¿Solamente tienes una mera curiosidad? ¿Para qué ha venido el Señor Jesús a tu vida? ¿Para caída o para levantamiento? Déjate guiar a los pies de Jesús. Dejémonos guiar, hermanos. Ore en su lugar.